Bienvenidos a todos. Este es nuestro curso de Koine Lab, griego para todos. Estamos en el módulo 1. En este módulo estaremos viendo varios temas, entre ellos los sustantivos. De hecho, en nuestra cuarta sesión estaremos hablando de sustantivos segunda parte. Específicamente estaremos hablando de los casos y vamos a desarrollar en primera instancia el caso nominativo. Pero valga la alerta, y es que estaremos hablando varias veces, en varias ocasiones, de las terminaciones. Las terminaciones en griego son muy importantes. Esas terminaciones nos dejan ver los diferentes usos y funciones de las palabras. Esas terminaciones se llaman desinencias. Las desinencias nos dejan ver, de nuevo, qué funciona cada palabra en el griego, tanto en los verbos como en los sustantivos, incluso en los artículos y adjetivos. Estaremos hablando de sustantivos, así que volvamos a definir un sustantivo. El sustantivo, también conocido como nombre, es un tipo de palabra que define seres, objetos o estados. Tiene género y número, y en el caso del griego también tiene caso, y en la oración puede fungir como sujeto, objeto directo, objeto indirecto o término de una preposición. El sustantivo, de nuevo, queremos resaltar que es el nombre, es un nombre. Este término sustantivo, esta palabra, se usa para definir los seres, los objetos o los estados en una oración. Como hemos visto en anteriores clases, en una frase en español podemos usar el sustantivo de diferentes maneras. Vimos una frase que es el gato es negro. En nuestro español, esta frase tiene sujeto y predicado. Y en el sujeto, el gato, el núcleo del sujeto, que es gato, es un sustantivo y es el protagonista de la frase, quien hace la acción. En este caso, el gato es negro o a quien se le aplica una cualidad como es negro. Valga la oportunidad para hablar que en el griego los sustantivos se dividen en declinaciones. Es muy sencillo en el sentido de que se llaman primera declinación, segunda declinación y tercera declinación. En estas declinaciones se catalogan los sustantivos del griego koine. Pero en inicio vamos a trabajar con la segunda declinación. Por el momento no vamos a trabajar con primera declinación y tercera declinación. En general, la segunda declinación se considera más sencilla o más fácil en varios sentidos. Luego hablaremos un poco más de cómo se definen, cómo se distinguen estas declinaciones. Por el momento queremos recalcar que los sustantivos en el griego se catalogan en primera, segunda y tercera declinación. En este curso, en este módulo específicamente, estaremos trabajando la segunda declinación. Queremos recalcar las terminaciones, que en el griego se llaman desinencias. Las terminaciones son muy importantes y las terminaciones nos permiten ver la función de los términos, tanto los verbos como los sustantivos, los artículos y los adjetivos. Las terminaciones o desinencias en el griego son algo habitual. Siguiendo con los sustantivos tienen tres características en el griego: caso, número y género. Y cada vez que vamos a analizar un sustantivo, vamos a hacerlo en ese orden. Primero diremos el tipo de palabra. Por ejemplo, sustantivo o nombre. Recordemos que sustantivo y nombre son básicamente lo mismo. Diremos, este término es un nombre y diremos luego en qué caso está, después cuál es el número y cuál es el género. En un momento hablaremos del caso. Hablemos del número en este momento. Y es que el número en el griego como en el español pueden ser singular o
plural. Ese es el número en los sustantivos, singular o plural. Singular como gato, plural como gatos. Singular como hermano, plural como hermanos. Si nos damos cuenta, las terminaciones en español también nos indican el número. Hermano termina en vocal y sabemos que es singular. Cuando en español una palabra, un sustantivo o un adjetivo termina en S, podemos hablar que es un plural. Así que hermano, por su terminación, podemos ver que es singular. Y hermanos, por su terminación, podemos decir que es plural. En el caso del griego, también en las terminaciones podemos ver el número. Pero la terminación en griego también nos deja ver el género. En español conocemos el género masculino y el género femenino. En el caso del griego koiné en la Biblia tenemos tres géneros: masculino, femenino y neutro. Repetimos, en el caso del koiné vamos a empezar a analizar los términos en este orden. Primero decimos el tipo de palabra. Puede ser verbo, adjetivo, artículo, pronombre o en este caso sustantivo, que también lo llamaremos nombre. Después definiremos el caso, después el número y después el género. Hablemos específicamente ya de los casos. ¿Qué es un caso en el griego? Es la categoría que determina la función del nombre en la oración. El caso nos deja ver cómo funciona el sustantivo o nombre en la oración. ¿Cuáles son los casos en griego? Tenemos el caso nominativo, el caso acusativo, el caso genitivo, el caso dativo y el caso vocativo. Cada uno de estos casos nos define el uso o función del sustantivo o nombre en la oración. Más adelante explicaremos cada caso. En la clase del día de hoy estaremos viendo el caso nominativo. El caso nominativo es el caso en el que se encuentra un sustantivo que cumple la función de sujeto o predicado nominativo. Incluso se llama predicado nominal. Recordemos, hay diferentes casos que nos dicen qué función cumple el sujeto, el sustantivo en la oración. En este caso, el sustantivo puede ser nominativo, que significa que ese sustantivo o nombre está fungiendo, está funcionando como sujeto de la oración. Por ejemplo, en el gato es negro, gato es un sustantivo y está cumpliendo una función nominativa, es decir, es el sujeto de la oración, el que realiza la acción o del cual se está hablando. El hermano de la iglesia de Galacia. En esa frase, el hermano está en función nominativa, es el sujeto de la oración. Recordemos, hay diferentes casos en el griego, entre ellos el nominativo. Hoy estaremos viendo el caso nominativo. Repito, es el caso en el que se encuentra un sustantivo que cumple la función de sujeto o predicado nominativo. Sujeto es el núcleo de, de la oración y es el protagonista de la oración. De hecho, el sustantivo, en el caso de el gato es negro, funciona como nominativo. Esta es la terminación del caso nominativo en los sustantivos de segunda declinación. Omicron, sigma. Así que si tú ves un sustantivo que termine en omicron, sigma, la mayoría de las veces está en caso nominativo, pero eso lo estaremos viendo con el tiempo. Hay algunos sustantivos que terminan en omicron, sigma, que no son de segunda declinación y que no son nominativos, pero eso lo estaremos definiendo. Por el momento,
en los sustantivos de segunda declinación que cumplen una función nominativa terminan en Omicron sigma. Y hasta aquí la teoría. Pero pasemos a verlo específicamente en casos y en los términos en los que podemos ver esto que acabamos de aprender. Este término es muy conocido. Es theos. Theos. Este término está en caso nominativo. Es un sustantivo. Y como les he dicho, la idea es definirlo y analizarlo usando 4 categorías. Primero, el tipo de palabra. En este caso es un sustantivo, es decir, un nombre. Entonces vamos a llamarlo nombre. ¿Qué tipo de palabra es theos? Nombre. ¿En qué caso está? Por la terminación Omicron sigma podemos ver que está en nominativo. También por la terminación podemos ver que está en masculino. Y también por la terminación podemos ver que está en singular. Este término, theos, es Dios. Veamos otro término, cosmos. Cosmos, por la terminación, podemos ver que es de segunda declinación y que es un nombre, es un caso nominativo o está en caso nominativo, está en masculino singular. Y se traduce mundo. El término que sigue, Christos, Christos, es un término ya conocido entre nosotros. Este término, Christos, es un término que se traduce como Cristo o Mesías. Recordemos, la terminación Omicron sigma nos deja ver que este término es un nombre nominativo masculino singular. En el griego, en la segunda declinación, el Omicron sigma es singular. Sé que para el español puede haber confusiones, pero espero que podamos trabajarlo. Antropos. Antropos. Este término se traduce como hombre. Antropos. De este término viene antropología. Antropos también termina en Omicron sigma. Y cada uno de los términos que estaremos viendo en este momento son de la segunda declinación. Igual que curios o quirios, que como ya sabemos traduce Señor. Y si nos damos cuenta, también termina en Omicron sigma. Este término se lee ángelos. Ángelos. Como ustedes ya saben y dominan el vocabulario y sobre todo el alfabeto griego, ustedes pueden ver que esta palabra está compuesta por alfa, gamma, gamma, epsilon, lambda, omicron, sigma o sigma final. Resulta que después de la primera alfa siguen 2 gamas. Cuando 2 gamas están continuas, se lee como una gutural N la primera gama. Por eso la lectura es ángelos. Ángelos. Y significa mensajero. También se traduce en algunas oportunidades como ángel. Resulta que termina en Omicron sigma y también es una palabra, un sustantivo de segunda declinación, así que podemos analizarlo como nombre, nominativo, singular, masculino. Apóstolos, apóstolos. Y aquí vale la pena recordar que es un espíritu suave. El espíritu que está sobre la primera alfa en apóstolos es un espíritu suave. Ese espíritu no se lee. Sirve en las oraciones para entender cuándo comienza una palabra y si está acompañada de otra. Apóstolos, apóstolos.
Apóstolos se traduce como apóstol. De nuevo, la terminación Omicron sigma en la segunda declinación es singular. Este nuevo término se lee uranos. Uranos. Recordamos otra regla del espíritu. El espíritu suave se escribe con una curva hacia la derecha y ese espíritu suave no suena, es una marcación simplemente. Pero recordemos que cuando hay dos vocales seguidas en un diptongo en griego, el espíritu se coloca en la segunda vocal. También usamos esta palabra, uranos, para explicar que cuando la Omicron está unida a la Y, se leen las dos juntas como una U, uranos. Uranos se traduce como cielo, uranos. De nuevo, la terminación Omicron sigma es una terminación de segunda declinación para sustantivos o nombres que cumplen la función nominativa, es decir, es el sujeto de la oración. Este nuevo término en nuestra clase del día de hoy es bien conocido. Huio. Huio traduce hijo. Y podemos aprovechar para hablar de el espíritu rudo. De nuevo, el espíritu, cuando hay un diptongo, se pone en la segunda vocal. Huio tiene espíritu rudo, por lo cual suena gutural, como una J en español. Huio. Si nos damos cuenta, en este diptongo, upsilon, ypsilon, iota, se lee UI. Huio. Este término se usa en diferentes oportunidades, pero es una de segunda declinación. Logos. Logos. Ese es un término que se traduce como palabra. En algunas versiones lo van a encontrar como verbo. Logos. Muy conocido por el inicio del Evangelio de Juan. Juan 1:1. Logos. Y el último término que estamos viendo el día de hoy es este. Dulos. De nuevo, vamos a aprovechar este término para hablar de varias cosas. Este término está compuesto por las letras delta, omicron, upsilon o ypsilon, lambda, omicron, sigma final. Cuando el diptongo está formado por una omicron y una ypsilon o upsilon, se leen como una U. Por lo tanto, ahí se lee du. Y vemos un acento. Así que ahí va el acento en la palabra. Dulos. Dulos. Y este término traduce siervo o esclavo. Si necesitas repasar este vocabulario, puedes pausar el video y repasarlo. Ahora, ya con todos los vocabulario, con todo el vocabulario que hemos visto, con todos los términos que hemos analizado, vamos a ir a una escritura. Vamos a empezar a usar Segunda de Pedro. Segunda de Pedro es uno de los textos del Nuevo Testamento que más contienen sustantivos de segunda declinación. Así que en esta escritura vamos a ver varios sustantivos de segunda declinación. Recordemos, la segunda declinación es una categorización de los sustantivos y la segunda declinación para los sustantivos que están en nominativo terminan en omicron sigma. Vamos a hacer nuestra lectura. Segunda de Pedro 1:1 al 2. Simeón Petros, doulos kai apóstoles Jesucristo, tois isotimon gemin, lausi, pistin en dikaiosune tuteu gemon, kai soteros Jesucristo. Haris, humin, kai irene, pletudenten, en epignosei tuteu, kai Jesu tu, curio, gemón.
Acabamos de hacer una lectura de 2 de Pedro 1, 1 al 2. Ahora, vamos a distinguir cuáles sustantivos de los que están aquí son nominativos. De hecho, en primera instancia pueden dilucidar cuáles son los sustantivos. Si quieres pausar el video, hazlo y trata de identificarlo antes de que yo pueda decirles qué tipo de palabras son los sustantivos. Aquí en primera instancia encontramos un sustantivo que es Petros. Petros. De hecho, el acento está en epsilon, Petros. Y Petros aquí es nombre, por eso la primera N, hacemos un pequeño guión, nominativo singular masculino. Petros. Petros. Termina en Omicron sigma. Como ya algunos habrán visto, nuestro siguiente término, que es un nominativo también de la segunda declinación, es dulos. Dulos. Si nos damos cuenta, termina en Omicron sigma. Dulos significa siervo o esclavo y es un nombre o sustantivo, por eso está la N, raya o guión. Después miramos el caso en el que está, cuando están en Omicron sigma es nominativo y en este caso es singular masculino, nominativo singular masculino. Es decir, que este término se traduce como esclavo, nominativo, esclavo, singular, esclavo, masculino, esclavo. Por eso no se traduce como esclavas o esclava, porque es nominativo singular masculino. El siguiente sustantivo que aparece, como ya lo han identificado varios de ustedes, es apóstolos. Y apóstolos, se traduce como apóstol. ¿Por qué? Porque es un nombre nominativo singular masculino. Y hasta aquí los nominativos singulares masculinos que aparecen en la primera parte de Segunda de Pedro. Quiero anticiparles que tenemos este sustantivo que ya lo conocen, Haris. Haris, como ustedes ya saben, es gracia. Este es un nombre nominativo singular femenino. Esto es como una adición a lo que estamos hablando el día de hoy. Y el segundo es Eirene, que traduce paz. Y me atrevo a decirlo porque ustedes ya conocen este vocabulario. Y Eirene es un nombre nominativo singular femenino. Aquí estamos usando sustantivos de otras declinaciones, pero este es un plus. Ahora, busquemos traducir lo que dice 2 de Pedro 1, 1 y 2. ¿Me van siguiendo, por favor? En el griego dice Simeón Petros. Eso traduce Simón Pedro. Después sigue el término dulos, que se traduce siervo. Caí significa y, apóstolos significa apóstol. Y Jesucristo está en un caso que es genitivo. Lo veremos en la próxima oportunidad. Así que esta frase completa se traduce: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Lo que sigue es a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. No les traduzco palabra por palabra porque se entendería de manera diferente. Después lo analizamos un poco más. En el versículo 2 podemos ver, ya que ustedes conocen el vocabulario, que dice: gracia, Haris, Caí e Irene y paz les sean multiplicadas. En el epignosein es conocimiento.
en el conocimiento de Dios, Theú, ahí está en genitivo, tú, Theú, Caí, Yesu, dice, y Jesús, nuestro Señor, tú, Curió, Gemón. Y así ya estamos aprendiendo a traducir un poco desde el mismo griego, con vocabulario que ustedes ya conocen. Espero que esto les anime. Vamos a quedar con nuestro vocabulario lectura. Aquí tenemos nuestro vocabulario. Vamos a volverlo a leer. Antes de que yo lo lea, puedes pausarlo y repasar la lectura. Theos, cosmos, Christos, antropos, Kyrios o curios, ángelos o ángelos, apóstolos, uranos, huiu, logos, dulos. A continuación, vamos a descubrir qué significa cada palabra. Si quieres repasar, por favor, pausa el video y tú mismo escribe la traducción de cada palabra y ya lo vamos a revelar. Theos traduce Dios, cosmos, mundo, Christos, Cristo o Mesías, antropos, hombre, Kyrios o curios, Señor, ángelos, ángel o mensajero, apóstolos, apóstol, uranos, cielo, huio, hijo o huyos, logos, palabra, dulos, siervo, esclavo. Quiero animarlos a que puedan repasar el vocabulario y aprenderlo. Y dentro de poco van a estar traduciendo diferentes partes de las escrituras. Quiero finalizar recordando nuestro tema del día de hoy. Estamos viendo sustantivos y estamos viendo los diferentes casos. Hoy comenzamos con el caso nominativo. Recordemos que el caso es la categoría que determina la función del nombre en la oración. Como ya vimos, habían diferentes o existen diferentes casos en el griego. Caso nominativo, caso acusativo, caso genitivo, caso dativo, caso vocativo. Hoy vimos el caso nominativo. El caso nominativo es el caso en el que se encuentra un sustantivo que cumple la función de sujeto o predicado nominal o nominativo. Es decir, es el protagonista de la oración. Eso es nominativo. Y se llama así porque básicamente domina y es el nombre que domina la oración. En el griego tenemos varias declinaciones, primera, segunda y tercera. Vamos a estar trabajando en los sustantivos de la segunda declinación, que son más sencillos, más numerosos en el Nuevo Testamento. Los sustantivos de segunda declinación en el caso nominativo terminan en omicron sigma. Ya ustedes leyeron segunda de Pedro 1:1, en donde aparecen varias palabras como sustantivos de la segunda declinación en caso nominativo. Significa que esos términos dominan las oraciones que están en segunda de Pedro 1:1. Omicron sigma también aparece en otros sustantivos de otras declinaciones. Pero en la segunda declinación, los sustantivos que aparecen con omicron sigma son sustantivos que fungen como el sujeto de la oración, es decir, el protagonista. Y hasta aquí nuestra clase del día de hoy. Espero que les anime y que les ayude. Hasta una próxima oportunidad.